Mi nombre es Angie Cecibel Cantos Flores. Estoy en la carrera de electrónica del segundo semestre. Mi tema a exponer es sobre el diodo rectificador. ¿Qué es un diodo rectificador? El diodo rectificador es un dispositivo semiconductor de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica en una sola dirección o sentido, ya que logra bloquear la corriente cuando ésta circula en sentido opuesto. Gracias a su comportamiento, logra convertir la corriente alterna en corriente continua. Se usan principalmente en circuitos rectificadores, circuitos recortadores y circuitos fijadores. Funcionamiento del diodo. Como podemos observar en la imagen, tenemos un circuito polarizado en directa. Circula corriente. Cuando el circuito está polarizado en inversa, no circula corriente. Todos los diodos rectificadores están hechos de silicio y por lo tanto tienen una caída de tensión directa de 0,7 voltios. ¿Cómo funciona el diodo rectificador? Primero, el diodo polarizado en directa se comporta como interruptor cerrado y permite el paso de la corriente. La polarización directa es cuando el ánodo positivo se conecta al positivo de la fuente de voltaje, el cátodo al negativo. Segundo, el diodo polarizado en inversa es un interruptor abierto por el cual no fluye corriente. Ocurre cuando el cátodo negativo se une al positivo de la fuente de voltaje. Tercero, el diodo en corriente alterna, durante los semiciclos positivos, la fuente de corriente alterna polarizada directamente al diodo. El diodo conduce comportándose como un interruptor cerrado. Al pasar al semiciclo negativo, el diodo queda polarizado inversamente, por lo tanto no conduce y se comporta como un interruptor abierto. Tipos de rectificadores. Rectificadores de media onda. Los rectificadores de media onda no son muy eficientes porque solo convierten la mitad de la corriente alterna, bien la positiva o bien la negativa, en corriente directa. Por el contrario, los rectificadores de media onda son mucho menos complicados y solamente requieren un diodo para su funcionamiento. Rectificadores de onda completa. Los rectificadores de onda completa generalmente utilizan 4 diodos para funcionar. Hacen pasar la corriente alterna a través del sistema de 4 diodos, reemplazando la corriente por una corriente directa. ¿Qué es un rectificador? Un rectificador es un dispositivo constituido por 4 diodos, acoplados de tal manera que una corriente alterna conectada a solo 2 de ellos logra producir una corriente continua de salida a los 2 diodos restantes. Se utilizan en muchos equipos, tanto a nivel industrial como domésticos, como por ejemplo podemos mencionar los cargadores de teléfono móviles, en los que se utiliza el puente de diodos. Tenemos como ejemplo el rectificador de onda completa con puente de diodos. Esto se hace primero hallando la salida de voltaje de su circuito equivalente, que incluye siempre un arreglo de diodos en forma de rombo con 4 diodos generalmente y una resistencia en el medio. Los diodos pueden ser mayormente de silicio, de germanio o ideal. Y luego, como pueden observar en la imagen, se hace la forma de onda de salida de dicho circuito, con lo que habremos rectificado la mitad de la onda, como su nombre ya lo dice. Y también encontramos la corriente directa para nuestro rectificador. Como podemos observar en la imagen, todos los diodos son iguales. Nos piden calcular la X sub R. Tenemos una resistencia de 2,2. Tenemos un ciclo positivo de 0 a T sub 1. Segundo, polarizamos de forma inversa a forma directa. La corriente siempre va a partir del signo positivo. En la parte del
en la parte del circuito se encuentra un nodo que va a hacer que la corriente se divida en dos corrientes más. Tercero, calculamos el I sub R positivo. Nuestro voltaje es igual a 100 voltios. 2,2 kiloohmios lo convertimos a ohmios. El I sub R es igual a 100 voltios dividido para 2200 ohmios. Nos da un resultado de 45,45 miliamperios. En nuestro segundo análisis tenemos que calcular el semiciclo negativo de T sub 1 a T sub 2. Segundo, polarizamos de forma inversa a forma directa. Tenemos el signo negativo hacia arriba y el signo positivo hacia abajo. La corriente va a salir del lado de abajo, que es el lado positivo. Tercero, calculamos el I sub R negativo. El voltaje es igual a menos 100. La corriente es igual a 100 voltios dividido para 2200 ohmios. Nos da un resultado de menos 45,45 miliamperios. Por último, calculamos el voltaje de la corriente directa. Voltaje de la corriente directa es igual a 2 dividido voltaje de corriente directa es igual a 2 por voltaje medido por voltaje del diodo dividido para pi. Como no tenemos voltaje de diodo porque los diodos son ideales, por lo tanto es 0. El voltaje de corriente directa es igual a 2 por 100 voltios dividido para pi. Nos da un resultado de 63,66 voltios. Por último tenemos la forma de onda. Nos da como voltaje máximo 100 voltios. No tiene el lado negativo, eso quiere decir que está haciendo un rectificador de onda completa, que hace todos los pulsos positivos. Gracias.